Bueno, mediante esta presentación lo que vamos a intentar es explicar cómo trabajamos gráficamente con un sistema de fuerzas colineales primeramente y después veremos otros sistemas como las concurrentes y sistemas de fuerzas paralelas. Supongamos que tengamos una situación como la que se presenta de tres fuerzas con distintos valores expresados en Newton, como se observan acá en la pantalla, y que todas tienen el mismo sentido. En este caso, van desde nuestra izquierda de la pantalla hacia la derecha. ¿Cómo trabajamos con ellas? Primeramente dibujaremos, tomando la escala adecuada, a F1, que es de 80 newton, y donde termina el vector que representa F1, vamos a dibujar el vector F2. El vector F2, que es de 40 newton, como decía recién, se empieza a dibujar donde termina F1 y el vector F3 se dibujará también a continuación de F2. En realidad este orden es un poco arbitrario y simplemente para tener, como decía recién, un orden dentro de lo que estamos haciendo. Lo cierto es que para componer estos sistemas debemos colocar todas las fuerzas que nos entregan como información en la presentación del problema y lo que vamos a hacer es que a cada una de esas fuerzas la ponemos una a continuación de la otra. La resultante va a ser consecuencia de la suma de todos los vectores fuerzas, F1, F2 y F3, ya que como vemos en la figura, pareciera como que cada uno de estos vectores empuja al otro y agrega un plus de fuerza al que tenía el otro vector compañero. El resultado de toda esta acción conjunta va a ser lo que llamamos resultante. La resultante, como observamos en la pantalla, nace como un vector que tiene su origen en la primera fuerza que hemos dibujado, en este caso es la fuerza F1, y va a terminar en donde está la punta de la última flecha que dibujamos, en este caso la fuerza F3. El vector resultante es un vector que reemplaza todo el resto del sistema de fuerzas y por ahí, si observamos la pantalla, queda un poco engorrosa la presentación porque aparecen como flechas, las puntas de las flechas de otros vectores que quedaron en el medio y que en realidad fueron reemplazados por el vector resultante. Entonces, muchas veces lo que se hace es dibujar aparte, por fuera de las fuerzas que hemos representado, es decir, de F1, F2 y F3, trasladarlo a una pequeña distancia al vector resultante, pero haciendo que coincida su origen y haciendo que coincida el final del vector. ¿Qué pasa cuando los sistemas de fuerzas colineales no son del mismo sentido? Como en este caso tenemos una fuerza que va de izquierda a derecha, otra que va de derecha a izquierda y finalmente la tercera fuerza que también va de izquierda a derecha. Yo sugiero en estos casos, primeramente dibujar, por una cuestión de orden, todas las fuerzas que tienen el mismo sentido. En mi caso tomé las que van de izquierda a derecha y dibujarlas una a continuación de la otra, como se ve en la figura. Donde termine la última de las fuerzas, en este caso es F3. Fíjense que F2 no la dibujé porque va en el otro sentido. Donde termina la última de las fuerzas que van de sentido de izquierda a derecha, voy a dibujar la fuerza F2, como se ve a continuación. Esa fuerza F2, fíjense que se superpone con F3 y como que termina en esta posición que se está señalando. Si hubiese más fuerzas, a continuación de la punta de la flecha de F2, se dibujaría la siguiente fuerza que tenga el mismo sentido, es decir, que vaya de derecha a izquierda. Como en este caso no tenemos más fuerzas, simplemente diremos que la resultante irá, como en el caso anterior, desde donde está el origen de la primera fuerza que representamos hasta chocar con la punta de la última fuerza que hemos dibujado, que en este caso es F3. Al igual que en el caso anterior, muchas veces se opta por dibujarla separada del sistema para que no se ponga un poco dificultosa
la visualización de la resultante. Pero el origen coincide con el origen y el final con la punta de la última flecha dibujada. ¿Cómo hacemos con los sistemas de fuerzas concurrentes? Tomemos un ejemplo como el que está acá. Tenemos una fuerza F1 que es esta que tenemos que va desde el origen hacia la derecha con un pequeño ángulo. Tenemos la fuerza F2 que es esta que tenemos acá con un ángulo un poco más grande pero dirigida hacia arriba y hacia la izquierda. Y una fuerza F3 que también se dirige hacia la izquierda pero en este caso hacia abajo con un cierto ángulo. Cuando nosotros queremos componer un sistema de este tipo, es decir, buscar la resultante del mismo, lo que hacemos es, este es uno de los métodos, aclaro, ¿no? Existen otras posibilidades, pero yo sugiero que utilicemos el siguiente método, que consiste en tomar como referencia a una de las fuerzas, por una cuestión de orden voy a tomar como referente la fuerza 1, y a continuación de esa fuerza voy a hacer una copia, en este caso a la fuerza 2, para colocarla a continuación de la fuerza 1. A esa copia la llamamos F2' y se dibuja como se observa acá en la pantalla. Fíjense que la inclinación de F2 y el tamaño, la longitud del vector F2 son exactamente igual al de F2', solo que se corrió a continuación de F1, perdón. Lo mismo se va a hacer con F3, creando una copia que vamos a llamarla F3'. Si hubiera más fuerzas, se van a seguir colocando una a continuación de la otra. Como en este caso solamente son 3 fuerzas, diremos que la resultante de este sistema, que lo representamos con este vector de color rojo, va a ir desde el origen donde están concurriendo todas las fuerzas hacia la punta de la última flecha que hemos trasladado, en este caso sería F3'. Y si quisiéramos sacar el valor de la resultante, basta con medir el valor de este vector y multiplicarlo por la escala que hayamos adoptado. Veamos sistemas de fuerzas paralelas. Los sistemas de fuerzas paralelas se nos pueden presentar, si siempre trabajamos solamente con dos de ellas, se nos pueden presentar como fuerzas paralelas de igual sentido, como este caso, o fuerzas paralelas de distinto sentido. En estos casos, como decía recién, vamos a trabajar solamente con pares de fuerza, porque también pueden existir más de dos fuerzas actuando en forma conjunta y en forma paralela. ¿Cómo hacemos para obtener la resultante de manera gráfica en estos casos? Lo que voy a hacer primeramente es hacer una copia de F1 y la voy a dibujar a continuación de F2. A esa copia la llamo F1'. Y lo mismo voy a hacer con la fuerza 2. Voy a hacer una copia que la voy a llamar F2' y la voy a colocar a continuación de la fuerza F1. Una vez que hago esto, voy a trazar una línea que una la punta de F1 con la punta de F1'. Y lo mismo voy a hacer con F2 y F2'. Desde las puntas de la flecha de estos vectores voy a trazar una línea. ¿Para qué hago esto? Por este sector donde se cruzan estas dos líneas que he dibujado, va a pasar la resultante. ¿Cuánto valdrá? Si tenemos en cuenta que las fuerzas están sumando sus acciones, es decir, están apoyándose una a la otra, sin dudas que vamos a tener como conclusión que la fuerza resultante va a ser una fuerza que va a ser consecuencia de la adición de estos dos vectores, ¿sí? Y es esta que vemos acá en pantalla. Cuando las fuerzas no son del mismo sentido, pero son paralelas, insisto, solamente el caso de dos fuerzas estamos viendo, vamos a utilizar un método con unas pequeñas variantes en relación al anterior. Yo voy a elegir una de las fuerzas, en mi caso voy a elegir a F1, y voy a dibujarla con el mismo sentido, la misma posición, una copia ubicada
en el otro sector del dibujo donde está la posición de F2. Esa copia la llamamos F1'. Fíjense que no la invertí, no la llevé para que choque con la punta de la flecha de F2, sino que la puse paralela a ella misma y en la posición donde está F2. Ahora voy a tomar F2 y voy a hacerle una copia, pero esa copia la voy a invertir y la voy a colocar por sobre F1, como se observa acá. Esa copia la llamamos F2'. Para poder determinar la posición donde se encuentra el resultante, yo voy a trazar una línea que una la punta de F1' con F2' y la voy a proyectar de tal manera que si alargo la línea que marca la separación entre estas dos fuerzas, voy a encontrar un punto donde se cruzan estas dos líneas y por ese lugar va a pasar la resultante. La resultante, como estas fuerzas F1 y F2 están separadas pero al mismo tiempo tienen sentidos distintos, es evidente que no se van a apoyar, no se van a dar una colaboración, si podríamos llamarla así, en su valor, sino que se van a restar. Por eso este vector resultante es consecuencia de la resta del valor de F1 y F2. Por lógica, el vector resultante va a tener sentido, en este caso, hacia abajo, porque F1, como hemos visto en el planteo original, es mayor que F2. Y eso lo podemos visualizar muy bien acá. F1 menos F2 me va a quedar esto que vendría a ser el valor de la resultante que tenemos acá. Espero que les haya servido. Muchas gracias.